oídos, sino al corazón. Y nos ayude, Señor, a seguir predicando, a seguir llevando tu palabra. Espíritu Santo de Dios, hoy nos disponemos para que nos ayudes a vivir como resucitados. Y en este mundo, Señor, que está como a veces jalando hacia la muerte, nos ayudes a nosotros no solo a tener palabras de vida, sino de resurrección, para que más y más y más personas se dejen tocar por tu presencia, se den cuenta, Señor, que tú eres quien les da la vida. Espíritu Santo, que a través de nuestra predicación más personas reconozcan tu presencia, tu existencia y se dejen llevar por ti, se dejen guiar por ti. Nos has puesto una gran responsabilidad, Señor, y es educar a los demás, predicarle a los demás tu existencia viva, Señor, tu presencia en cada corazón. Por eso, Señor, seguimos aquí, formándonos cada vez más, instruyéndonos en ti, en tu palabra, en tu deseo, en tu voluntad, para poder ser mejores cada día en todo lo que realizamos. Bendito seas, Padre Santo, bendito seas, buen Señor. Alabado sea tu santo nombre por siempre, porque todo lo que hacemos, Señor, es para gloria tuya. Todo lo que decimos, Señor, todo lo que emprendemos es con el propósito de transparentarte a ti, para que más y más y más personas te alaben, te bendigan, te reconozcan, te glorifiquen y por los siglos de los siglos sigan diciendo que tú eres Señor de señores, que tú eres ese Rey maravilloso, que tú eres quien tiene ese primer lugar en nuestra vida, porque tú, Señor, reinas entre nosotros y reinarás por siempre. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, empezamos con este tema de hoy. Me emociona el tema porque es del Ministerio de Predicación. Entonces es como que me siento en mi salsa. Quiero empezar contándoles un poquito. Yo tengo 40 añitos de nacida. Aclaro de nacida, porque los que somos pro vida diferenciamos años de vida y años de nacido, ¿sí? Años de vida tengo más, porque yo cumplí años de nacida, pero en la panza de la mamá estuve 9 meses, así que de vida ya tengo 41. Lo cierto es que a mí el Señor me llamó muy joven a predicar. Yo empecé a predicar a los 15 años. Por supuesto no empecé bien, como todos empezamos con tropiezos. Pero este tema de hoy, que es ese perfil del predicador, esas características del predicador, yo quiero que las veamos justamente como nosotros en nuestro caminar de predicadores vamos como creciendo en cada aspecto de este perfil. Voy a compartir pantalla como para que vayamos en sintonía y nos vayamos como ubicando en ese perfil del predicador. ¿Cómo es que funciona ese perfil del predicador? Estas áreas de la vida en las que vamos creciendo, no sé si ya están viendo mi pantalla porque acá no me muestra si la están viendo. No, todavía no. Y no se están Ahora viendo. sí, ahora sí. ¿Ya? Sí, Perfecto. Listo. Características del perfil del predicador. Y ahí dice Tassiano Ferreira, porque son 12 aspectos que vamos a mirar que están basados en el libro de Tassiano Ferreira, que lo tengo acá, que se llama Formación de Predicadores. Entonces, y pues es de la editorial San Pablo. Entonces, por eso puse ahí el autor, ¿sí? Estas 12 características que vamos a ver las trata él en un capítulo de este libro. Vamos a arrancar porque son 12 y la 8 tiene subpuntos, así que son más de 12. 12 características. La primera, y esta me parece una, no la más importante, van a ver que todas son importantes, pero me parece una que nos aterriza de entrada en el tema. El predicador está insertado en la realidad de su pueblo. El predicador no puede como que predicar en el aire, sino que estamos sumergidos en una historia y nosotros como latinos tenemos una realidad común. Como colombianos tenemos una realidad importante y específica. Y según de la región que seamos, hay una realidad también ahí importante. Entonces,
debemos como que ubicarnos, digámoslo así, en qué realidad estamos predicando, a quiénes le estamos predicando, dónde estamos nosotros, dónde nos ubicamos y cómo nos vamos identificando con el pueblo al que le predicamos. Entonces, ya. El predicador es profeta porque anuncia y denuncia. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué anunciamos? Pues la palabra de Dios. ¿Qué denunciamos? Lo que está en contra de la palabra de Dios. Pero quiero que nos ubiquemos también que cuando nosotros le predicamos aún a nuestra familia, que a veces no es que nos paremos al frente y les hablemos del Señor, sí les estamos predicando con el ejemplo y con el ejemplo también anunciamos y también denunciamos. Y a veces en la confidencialidad también. Por ejemplo, yo les decía al principio cuando saludé, cuando les dije mi edad, cuando nosotros somos pro vida, pero fíjate que en la familia de uno, o por lo menos en la mía, no todos siguen métodos naturales de anticoncepción, sino que siguen métodos artificiales. Y tengo familiares, de hecho, que se han operado. Entonces, digamos que se cumple con conocer la realidad y se cumple con denunciar cómo son las cosas, porque nos ubicamos en esa realidad pretendiendo transformar esa realidad, pero si no la logramos no nos debemos frustrar, sino que debemos continuar con nuestra tarea de anunciar y de denunciar. Aquí el autor, Casiano Ferreira, nos dice que somos como la sal y refiere, pues ahí en el Sermón de la Montaña, cuando Jesús nos dice que estamos llamados a ser luz y sal del mundo. Pero en Mateo 5:13 nos habla de la sal. Quiero que pienses esto. La sal se siente porque hay mucha y también se siente porque no está. O sea, cualquiera de los dos extremos es nocivo. Si la comida no tiene nada de sal, uno se da cuenta de la sal. Uy, le falta sal. Y si está muy salada, uno se da cuenta, uy, esto está súper salado. Pero si el punto de la sal está bien, a menos que uno sea un chef que está evaluando, no se da cuenta. Si el punto de la sal está bien, tú estás comiendo tranquilo. ¿Qué significa esto para nosotros los predicadores? Que no debemos brillar por la ausencia, o sea, como que pasan y pasan y pasan cosas y nosotros no hacemos nada. Vemos injusticias sociales y no decimos nada, no denunciamos nada. Vemos que se puede dar una palabra y no la hacemos, eso es ausencia. Y exceso es estar todo el tiempo, dale y dale y dale, y a veces de maneras no tan bonitas, porque eso lo que hace es que la gente le coja fastidio a las cosas del Señor, le coja fastidio a ciertas creencias, a ciertos ritos. Ahí tengo una hermana adolescente. Yo tengo 4 hermanas menores, yo soy la mayor. La última, la chiquita, la adolescente, pues con ella aprendo muchísimo de jóvenes. Aprendo lenguaje de jóvenes, aprendo las cosas que ella me muestra en las redes. Y en estos días me mostró un muchacho que le hace bromas a la mamá, porque la mamá es muy creyente, es católica, muy creyente, y la mamá siempre dice que todo es del diablo. Entonces, una de las cosas que ella dice que es del diablo son los tatuajes. Entonces, él graba un video donde él se hace un tatuaje falso y va y le dice a la mamá que él se hizo un tatuaje y la mamá, no, mejor dicho, esa mujer se angustia, le pega a él, le pega a la otra amiga, empieza a gritar que todos están poseídos, que Satanás, que no sé qué. Y los muchachos apenas se ríen y así hay diferentes videos, ese no es el único, con esa señora. Entonces, a lo que voy es que esa actitud de ella no hace que los muchachos quieran acercarse a Dios. Al contrario, a ellos se les volvió objeto de burla porque ella se va tanto al extremo y todo es del diablo, que ellos se burlan es de eso y pues no se acercan a él. Entonces, aquí el autor nos dice eso, que no seamos, que brillemos por la ausencia, pero que tampoco sea que estamos tan instigadores que lo que hacemos es alejar a las personas del Señor. Así que tenemos que tener un balance de la realidad. ¿Cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando?
Hoy día tenemos una realidad bien compleja, sobre todo contra la familia, sobre todo contra la vida. O sea, hay muchas cosas en las que tenemos que estar insertados porque las debemos conocer para poder anunciar y denunciar. Si no las conocemos, no vamos a poder intervenir tan fácil. Bien. Entonces, primera característica, está insertado en la realidad de su pueblo y sabe de lo que habla. O sea, si nos preguntan a nosotros los creyentes, los católicos, ¿por qué nosotros defendemos la vida? Que el argumento sea mucho más que porque Dios es el que da la vida y Él es el que la quita. Porque ese argumento para los creyentes funciona, pero para los no creyentes no funciona. O sea que tenemos que conocer esa realidad. Si nosotros vemos este movimiento feminista de estas niñas que cada vez se están dejando engañar más y se están dejando llevar por corrientes incorrectas, y cuando las vemos lo que hacemos es gritarles que están locas, que están endemoniadas, que se van a condenar, pues tal vez la tarea no es así. Hay que meternos a saber qué es lo que ustedes plantean. Ah, no, mira, eso es incorrecto por esto y esto. E irlas acercando a una imagen de Dios amoroso para que ellas entiendan su dignidad. Eso es balance de realidad. Conocer de qué estamos hablando para poderla transformar. Segunda característica es responsable. Ser responsable es saber responder. Alguien responsable es alguien que responde por lo que debe responder. Entonces aquí el predicador tiene un compromiso grandísimo con su formación permanente. Imagínate que yo hoy estuviera predicando lo mismo que predicaba cuando arranqué, que tenía 15 años. Tal vez los temas se puedan llamar igual. Efectivamente, la palabra de Dios, digamos, el hecho de que Dios existe, el hecho de que somos salvados por Jesucristo, por supuesto que eso sigue siendo lo mismo. Pero tengo que irme formando en eso para poder dar razón de mi fe cada vez mejor. Entonces, la formación del predicador es permanente. Nosotros nos estamos formando todo el tiempo y nos estamos formando en muchas cosas. Si tenemos que tener un balance de realidad, imagínate cuántas cosas tenemos que estudiar. Estudiar defensa de la vida, estudiar biología, estudiar relaciones familiares, estudiar la palabra del Señor, estudiar la doctrina de la iglesia. O sea, tenemos mucho tema para estudiar. No te estoy diciendo que tú lo tienes que estudiar todo y todo el tiempo, pero sí ojalá conozcas el panorama para que te puedas especializar y saber responder por esa formación permanente. En mi caso, yo me he ido hacia el tema de familias. Y como me he ido hacia el tema de familias y a la parte de la palabra, cómo se vincula con la familia, pues he tenido que estudiar temas de pareja, temas de crianza, temas de educación de los menores, temas de cómo se está manejando en el colegio la ideología de género para poder educar de otra manera, estudiar ideología de género, ¿eso qué es? ¿En qué consiste? Ok, no estoy de acuerdo, pero lo tengo que conocer. Temas de provida, he tenido que estudiar temas de duelo, porque en la familia hay duelo. A eso me refiero con formación permanente. Si tu línea no es familia, sino otra, piensa cuál es, pero ahí hay que estarnos formando siempre. Y la palabra de Dios pues nunca se agota, así que ahí nos tenemos que estar formando sí o sí. Debemos ser responsables con la preparación de temas. Si a nosotros nos asignan un tema, pueden pasar dos cosas. O me confío porque eso ya me lo sé. Entonces, ¿para qué lo preparo? Si eso ya me lo sé. No, yo solo he predicado. Entonces no preparo y cuando llego a dar el tema, se va a notar. ¿Por qué? Porque aunque el tema sea el mismo, el auditorio no es el mismo. Así que aunque yo dé el mismo tema todos los días, el tema es novedoso porque la gente que me está escuchando es otra. Debo preparar el tema. Imagínate que a mí me hubieran dicho que vamos a dar este tema y yo les hubiera salido acá, hacia acá está el libro, venga les leo, y empiezo a leer y a leer y a leer. Pues ustedes se van a cansar y van a decir, pero no preparó. Entonces puede ser que me confíe y diga, como ya me lo sé, pues no lo preparo. O he escuchado esto. Miren lo que he escuchado. Ojalá tú no seas de los que lo dicen. Como el Espíritu Santo ilumina todo, ¿para qué preparo? Cuando yo salga allá, el Espíritu Santo me va a decir qué es lo que debo decir. Efectivamente, el Espíritu Santo
viene en nuestra ayuda y nos recuerda lo que hemos estudiado. Pero si tú no te preparas, el Espíritu Santo ahí, ¿qué va a decir si tú no lo tienes en tu cabecita? Si tú no lo tienes insertado en ti. Entonces hay que preparar el tema, sea cual sea y por más experto que te sientas o por más confianza que sientas en que el Señor te va a venir a iluminar. Imagínate, vuelve y di, con este tema, sí, me pusieron esas 12 características, entonces como yo tenía los títulos, pues sí, aquí, yo me imagino que debe ser esto y imagino que responsable en los horarios. Cuando a uno lo invitan a predicar, uno debe ser muy puntual. Pues ya si pasan cosas definitivamente extraordinarias que te hacen llegar tarde, que sea una de 100, no que sean 99 de 100. Acostúmbrate a ser puntual con los horarios. Tercera característica, es paciente y perseverante. El predicador es paciente y perseverante. Estas dos características, tanto que nos las dicen, ¿no? La paciencia, para que la entendamos fácil, desbarata la palabra, y paciencia es la ciencia de la paz. Paciencia es la ciencia de la paz. Ser paciente es esperar con paz. Cuando tú esperas sin paz, ya se te fue la paciencia, porque es como, me toca esperar, me toca esperar. Ahí ya no tienes paz. Es esperar con paz. Es la ciencia de la paz. Y la perseverancia, pues van de la mano, obviamente, porque la perseverancia es mantenerte firme donde otros han abandonado. Como es mantenerte firme donde otros han abandonado, debes tener paciencia, pero ir caminando, ¿sí? La paciencia no es sentarme a esperar, es esperar con paz, pero me voy moviendo. Así que esta característica que tiene dos en una, la paciencia y la perseverancia, aquí el autor del libro lo refleja con un ejemplo que me encantó. Habló del café, y es que a mí me fascina el café. A mí me encanta el café. Entonces, entendí perfecto el ejemplo y dije, lo voy a poner. Él decía, las personas en este mundo, pues vivimos en un mundo inmediato, de afán, de que ya, esto lo necesito ya, pantier fue tarde. De hecho, cuando a ti no te responde el celular, 1 segundo, 2 segundos, esta cosa, ¿qué le pasa que no responde? Pero acordémonos los primeros teléfonos, ¿cómo eran? Los que estamos aquí, que lo alcanzamos a ver. Hoy día conectarnos a internet es dar doble clic y ya abre la pantalla. Antes eso salían unos sonidos rarísimos, tocaba esperar que conectara al teléfono, que subiera al satélite, que se devolviera. Y se demoró. Pero como el mundo de ahora es tan instantáneo, cuando algo se demora un poquito, como que nos desesperamos. Entonces aquí el autor dice, el café instantáneo es para los que tienen afán de tomarse el café ya. No me importa si es buen café o mal café, me lo quiero tomar ya. Entonces no es sino hervir el agua, echo el café y ya. Pero el café filtrado tiene otro proceso, porque hay que hervir el agua, hay que colarlo, hay que esperar a que pase, que no sé qué. Y por supuesto que es mejor el café filtrado que el café instantáneo. De hecho, él en el ejemplo dice que él tenía una amiga que tenía un cultivo de café y recogía el café y hasta que lo tostaba y hasta que lo molía y ahí sí ponía a filtrar y que entonces el aroma. Pero es eso. Nosotros debemos ser así. Ese entrenamiento, por eso puse ahí entrenamiento. Cuando tú quieres entrenarte para algo, sea un deporte, sea un oficio, una actividad que te gusta, al principio no la haces bien. Al principio te toca caerte, rasparte, te toca decepcionarte, te va a doler, vas a decir, ay, no, esto está muy difícil, pero en la medida en la que tú perseveras, vas viendo los resultados de eso en lo que estás entrenando. Así es con el Señor. Así, por eso nosotros debemos ser pacientes y perseverantes, porque al predicador no todo le sale ya. Es como esa siembra y esa cosecha. Hay que esperar para recoger los frutos. A veces nosotros, a mí me pasó, a mí me pasa, de hecho. Pues imagínate yo cuántos años llevo predicando, yo cuántos años en el camino del Señor.
y siempre dándole el mensaje de la palabra del Señor a mi familia, porque pues obvio que quiero que mi familia sea como los primeros depositarios de esto que Dios me ha regalado. Y yo creo que pasaron tal vez como 15 años, tal vez un poquito más, hasta que por fin fueron a una predicación mía. Pero aunque los frutos de lo que yo quisiera que hiciera mi familia, yo no los he visto al 100%, el Señor en ellos ha sembrado también por otras fuentes y he podido recoger frutos de ahí. Entonces, lo veo en mis sobrinos. De pronto no lo veo totalmente en mis hermanas, o no como yo quisiera, pero en mis sobrinos lo veo. Veo y puedo recoger esos frutos de esto que se ha hecho. Entonces, es esa paciencia. No porque le predicamos a alguien o a una parroquia, entonces ya todo tiene que cambiar porque yo ya le prediqué. No, hay que ser paciente y perseverante. Y con las cosas del Señor también, porque no es en el tiempo nuestro, es en el tiempo del Señor. Cuarta característica es íntimo de Dios. En la Biblia, la palabra intimidad o la palabra conocer se refiere a conocer profundamente, como estar fusionado, ser uno solo. Es un conocimiento profundo. Ser íntimos de Dios es que lo conocemos bien. Nunca vamos a acabar de conocer al Señor, pero si nosotros ya empezamos la tarea, hay que continuarla e irla profundizando. Y por supuesto que se hace a través de la oración. Y puse en todos sus niveles, porque a veces nos quedamos como que orar es hablar con Dios. Pero orar no se queda solamente en hablar con Dios, porque llega un punto, y yo creo que los que estamos aquí ya lo hemos vivido y ya lo sabemos, en que uno también aprende a escuchar a Dios, y no necesariamente con estos oídos. Lo aprendemos a escuchar de otras personas, en su palabra, de pronto en una homilía, hasta en películas nos habla el Señor, y no necesariamente películas como cristianas, ¿sí? Cristianas, católicas o no católicas, no siempre, ¿sí? A veces nos habla a través de películas seculares y nos da mensajes interesantes. A mí me ha pasado, viendo películas seculares, que el Señor ahí me habla y me da un mensaje de algo como de levántate y sigue, que aquí voy yo. Me ha hablado hasta a través de comerciales, para decirles que le estoy preguntando algo y tengo ahí el televisor prendido y no estoy viendo nada, y plum, sale una propaganda y sale un eslogan de algún producto, y como que el eslogan digo yo, ay Señor, tú me estás contestando. Nos contesta a través de la naturaleza. O sea, el Señor nos habla también. No solo nosotros hablamos con Él también nos habla a nosotros. Entonces, esa oración en todos sus niveles no es solo hablar con Dios, es escucharlo de tal manera y conocer su voluntad de tal manera que nosotros llegamos a entablar una común unión con Dios y nos movemos en Él y existimos en Él, porque en Él somos, nos movemos y existimos. Entonces, es eso, llegar a ese punto. Por eso el predicador ora antes de su predicación, ora durante su predicación, ora al final de la predicación, porque oró cuando estaba preparando su predicación. Y porque esté haciendo lo que esté haciendo, siempre está en esa actitud orante. O sea, si a ti te cuentan algo de, ay, si supo lo que le pasó a la vecina, imagínense qué tal cosa. Ay, bendito sea Dios. No hay que orar mucho por ella. Y si es algo bueno, también. Oiga, si supo lo que le pasó a la vecina, imagínense qué tal cosa. Y dice, ay, alabado sea el Señor. No, bendito sea Dios. Hay que darle gracias a Dios. Qué bueno. O sea, uno tiene esa actitud por lo bueno y por lo no tan bueno. Viendo noticieros, a mí me pasa todo el tiempo. Yo casi no veo noticias porque no me gusta. Pero cuando de pronto estoy viendo noticias, cada noticia que va saliendo a uno lo va motivando a orar. Así que estamos en actitud orante todo el tiempo. Además, conocer y actuar según la voluntad de Dios. Porque si llegamos a esa común unión con Dios, pues ya nosotros como que aprendemos a saber Dios qué quiere, Dios qué espera, ¿sí? Y hacemos lo que Él quiere y lo que Él espera. Así que vamos caminando de la manito del Señor porque somos íntimos de Él. Quinta característica,
El predicador es persona de fe. ¿Por qué? Porque fe y creer es lo mismo. En griego, la palabra fe y la palabra creer son exactamente la misma, tienen la misma raíz. Así que fe es creer, creer con la vida, es tener la convicción. Nosotros en el credo lo decimos, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo. Es creer con la certeza de que así es, de que no importa qué me digan, de que no importa qué me pregunten, que no importa aquí qué nuevas ciencias se inventen, yo estoy convencida que soy hija de Dios, que soy salvada por Jesucristo y que el Espíritu Santo está en mí. ¿Mm? Y además, pertenecemos a una iglesia, pertenecemos a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia católica. Entonces es creer en la iglesia, aún con sus errores, aún con sus faltas, aún cuando nos enteremos que, además porque a mí me llama mucho la atención que usualmente la gente que no quiere a la iglesia, no, casi siempre lo que sacan es, claro, en la Edad Media, la Inquisición. Sí, pero vas a calificar tantos siglos de existencia porque nos equivocamos en estos periodos históricos y todo lo otro bueno que se ha hecho, ¿dónde quedó? O sea, nosotros estamos insertados en una iglesia, por eso les decía, hay que conocer esa doctrina y hay que amar a esa iglesia. Esta es la iglesia que yo amo. Hace algún tiempo estábamos en una Eucaristía y justo en el momento de la elevación le sonó el teléfono a una persona cercana a mí. O sea, cercana en la vida, no que estaba ahí sentada al lado, pues sí estaba al lado mío. No, todos estábamos arrodillados y él de pie. Y contesta el teléfono y habla, ¡aló! ¿Qué hubo? No, sí, es que ahí no era, es en la otra esquina. Y claro, todos como que, ¿cómo sería la incomodidad que el padre le dijo? Disculpe, señor, estamos en un momento sublime de la Eucaristía. Hágame el favor y cuelga o se sale. Pues imagínate cómo sería que el padre se enojó. Cuando salimos, pues yo salí con el grupo de la familia, entre ellos estaba esta persona, y él dice, ay, es para tanto, tampoco, lo van vaciando a uno, no sé qué. Entonces lo miro, yo le digo, no es para tanto. No es para tanto con todo lo que significa ese momento de la Eucaristía. Y le digo, ¿cómo vas a decir que no es para tanto? Y le explico. Ay, pues sí, pero ¿qué pasa? Entonces, como íbamos en un servicio público, él dijo, ay, tampoco, es que los curas, es que también la gente, es que le dije, cuidadito. ¿Cómo es que estás hablando de mi iglesia? Ay, no, pues ahora le dije, es que es la iglesia que yo amo. Y acá nos están escuchando los del bus y no me parece correcto que tú hagas eso. Cuando el que se equivocó fuiste tú. ¿No te queda mejor reconocer si me equivoqué, si cometí un error? Ya, la reacción del sacerdote fue visceral, obviamente, se sintió ofendido, obviamente. Pero ¿de quién fue el primer error? ¿No es mejor eso? Entonces, es eso. Y eso lo vamos a ver ahorita en otra característica, ¿sí? Es, amo mi iglesia y no me gusta que la gente hable mal de mi iglesia. No me voy a agarrar del pelo con otro por eso. Pero sí tengo argumentos para decirle a la persona, cuidado con lo que dices. Ojo, porque la historia de mi iglesia es mucho más grande que la Edad Media y es mucho más grande que la Inquisición. Ah, pero los sacerdotes pedófilos, sí, claro. Y eso nos acongoja, nos avergüenza, nos entristece y oramos por ellos. Pero y todos estos sacerdotes, servidores, religiosas y laicos, entonces quedamos anulados por eso. Entonces es eso. Somos personas de fe en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y en la Iglesia. Y creer en sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios habita en ti. Y yo he escuchado a muchas personas muy creyentes, enamoradas de Dios, pero no creen en sí mismas. Y quiero que lo pienses, eso es ilógico. Si yo creo en Dios, que es mi creador, que es mi papá, si yo creo en este Señor Jesucristo que dio la vida por mí, que resucitó para que yo tenga vida eterna, si yo creo en este Espíritu Santo que me regala todos los días la vida y que me regala tantas cosas, y ellos habitan en mí, ¿cómo voy a decir que yo no creo en mí? Si es que ellos me están dando todo para que yo pueda salir adelante. Entonces, ojo predicador,
Tú tienes que creer en ti. ¿Y sabes cuál es la principal razón aparte de las que te he dado? Porque Dios cree en ti. Cree tanto en ti que te escogió para que seas su anunciado. Entonces, si Dios cree en ti, ¿por qué tú no vas a creer en ti? Si Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces. Así que es persona de fe. Sexta característica es humilde. Humilde. La palabra humildad viene de humus, y el humus es la tierra fértil, es esa tierra donde lo que tú siembres da fruto. Eso es la humildad. Eso es que tú seas humilde, es que tú te vuelvas humus, en especial tu corazón. Que tu corazón sea esa tierra fértil donde al sembrar la semilla del Señor siempre esté dando fruto para todos los que estén cerca de ti. Ser humilde es reconocer la grandeza de Dios, es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a Dios, es por gracia de Dios. Entonces, ¿por qué lo puse? Porque esto es aporte mío. Porque como en el quinto punto puse creer en sí mismo. Creer en sí mismo no es creerme más que los demás. Ese creer en sí mismo viene de la mano de la humildad. Entonces soy una hija consentida de Dios porque Dios me ha escogido. Y por lo mismo debo ser más humilde y debo reconocer que todo eso es gracias a Dios. Puedo creer en mí porque Dios está conmigo. Puedo creer en mí porque sé que Dios es el que me da lo que tengo y es el que me hace lo que soy. ¿Bien? Y esa humildad entonces hace que entendamos que toda la gloria, todos los aplausos, las felicitaciones, la palmadita en la espalda, no es para ti, es para Dios. Creo que en un tema lo hablábamos y decía, ser agradecido y tener esto en cuenta y esta humildad no es rechazar los elogios. ¿Sí? De pronto tú predicas y la gente te dice, ay, qué hermoso lo que dijiste, me llegó al corazón. No, definitivamente Dios hace maravillas a través tuyo, es que hablaste precioso. Lo correcto no es decir, ay, no diga eso, o salir corriendo porque nos dijeron un elogio. No, lo correcto es recibir el elogio, decir gracias y darle la honra al que honra merece. Gracias, bendito sea Dios. Qué bueno, es que el Señor es así de lindo. Entonces, toda gloria, todo aplauso, toda felicitación es para el Señor, porque Él es el que nos da esa gracia de poder hablar palabra de Dios. Sin envidias ni ego. Aquí en el libro el el autor Taciano decía, ponía el ejemplo de Caín y Abel, cómo Caín se llenó de tantos celos porque sintió que Dios consentía más a su hermano y pues llegó al punto de matar a su hermano. Ahora, nosotros matar al hermano, pues físicamente de pronto uno dice, no, yo nunca he matado a nadie. Pero es que uno no solo mata por quitarle la vida a otro, dejarlo sin signos vitales, no. Uno también mata con el chisme, uno también mata con la indiferencia, uno también mata cuando empieza a juzgar al otro sin detenerse a pensar qué hay en ese corazón. Entonces, sin envidia ni ego. No, a veces de pronto uno siente, ay, pero es que ese predicador lo quieren más que a mí. Ah, pero es que a él lo invitan más que a mí. Ay, pero es que a ese predicador sí lo escuchan y a mí no. Eso se llama envidia. Si eso te está pasando, hay que hacer reflexión, ojalá ir al sacramento de la reconciliación y empezar a corregir esa actitud. Y sin egos, no es a mí a la que sigue, no es a ti al que sigue. Es que la gente está sedienta de Dios y si tú eres portador del Señor, pues la gente empieza a seguirte, pero no porque seas tú. Es como el típico ejemplo que ponemos. No es que le estén recibiendo con palmas al burrito, están recibiendo con palmas y aplausos y alabanzas a Jesucristo que viene encima del burrito. Uno solo es el burrito que lo carga. Entonces, sin ese ego de, invíteme a mí que yo sí le predico el tema, es que yo sí me lo sé. No, con humildad, con ese humus, dando fruto de buena calidad. Y este predicador humilde apunta hacia Jesús. Aquí en el libro el ejemplo que hay es cuando van en un barco y van por el mar
y el que está encargado de decir cuando ya ven tierra, dice tierra, tierra. Entonces todo el mundo, todos los marineros se van a ir a mirar esa tierra porque están anhelando esa tierra. ¿Mm? Entonces dice, así debemos nosotros los predicadores apuntar a Jesús. Que todos los que nos vean, vean a Jesús. Lo transparentamos. Nosotros no estamos señalándonos a nosotros mismos. Siga mi ejemplo y haga lo que yo hago. No. Todos estamos con la misma meta y la meta es llegar a la estatura perfecta de Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Ese es como nuestro medidor, llegar a ser como Jesucristo. Por eso nosotros transparentamos a Jesucristo y señalamos a Él, no a nosotros. Nosotros todavía cometemos muchos errores. El Señor no. El Señor es maravilloso y es amoroso. Nosotros todavía caemos en juzgar a los demás y en condenar a los demás. El Señor no. Él es misericordioso y Él es el Salvador. ¿Mm? Séptima característica. El predicador habla la verdad. La verdad. Entonces, pues nosotros sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Por lo tanto, es lo opuesto a la verdad, es lo opuesto a Dios. El predicador habla la verdad porque de hecho ama la verdad. Y la verdad es Jesús mismo. Entonces, nosotros como predicadores amamos la verdad, pero nadie ama lo que no conoce. Hay que conocer la verdad. Hay que conocer ese Jesús que trajo la verdad. ¿Cuál fue ese anuncio del Señor? Y es un anuncio de vida, no es un anuncio de muerte. Es un anuncio de salvación, no es un anuncio de condenación. Entonces, esa verdad que es Jesús es lo que nosotros debemos darle a conocer a los demás. Jesús es la verdad. ¿Que a los que viven en la mentira no les va a gustar? Pues sí, pero por eso vimos el primer punto. A los que viven en la mentira no les gusta que se les anuncie la verdad, pero nosotros debemos perseverar en esa tarea porque seguro que de ese grupo van llegando. Van llegando. Yo tuve un jefe hace muchos años y él decía que él era ateo. Y él decía que él, ay, que esas cosas de Dios, que yo tan cansona, y me molestaba, se burlaba de mí. Porque yo salía los martes, salía muy puntual a la hora de salida de la oficina, pero ¿para dónde va corriendo? Y yo le decía, voy para mi curso de predicación. Ay, no, y se va por la... Y entonces él se burlaba y me decía, y usted se va por la calle gritando, aleluya, aleluya. Entonces yo le decía, sí, así me voy. Cuando yo le enviaba a él los mensajes, los correos, porque en ese tiempo era email, todavía no había WhatsApp, yo siempre, siempre, al final ponía, Dios lo bendiga. Y él me decía, ay, a mí no me escriba esas vainas, a mí póngame el informe. Pues el informe iba ahí. Sí, sí, por eso Dios lo bendiga sus obras. Entonces yo empecé a ponerle, Dios lo bendice, aunque usted no se dé cuenta. Ay, usted sí es cansona, ¿no? A ver, vaya más bien acá al frente y grite, aleluya, aleluya. Y un día le escribí otra vez. Yo nunca dejé de hacerlo. O sea, yo siempre le ponía Dios lo bendiga o Dios lo bendice, aunque usted no se dé cuenta. Le ponía siempre mensajes así. Y un día le puse, Dios lo bendiga, y me escribió, gracias. Y yo, ah, caray, ya dio las gracias. Y después de otro tiempo de escribirle Dios lo bendiga, me escribió gracias, lo mismo. Entonces, un día le pregunté, oye jefe, ¿y es que usted ya está conociendo al Señor? No, pero como a usted le gusta decirme eso, pues por lo menos le contesto ahí para que no quede como en el aire. Ok. Cuando yo ya salí de ese trabajo, él me llamaba, Sandrita, usted que sí cree en Dios, hágame el favor y ore por mí. Hoy, hace muchos años que no nos vemos, pero siempre en la fecha del cumpleaños yo le escribo, hola querido ex jefe, feliz cumpleaños, Dios lo bendiga. Y él me responde, amén, Sandrita, sí seguirá orando por mí, ¿no? Entonces yo le pregunté como el año antepasado, hola jefe, ¿y ya cree en Dios? Todavía no, pero yo creo que sus oraciones sí surten efecto, entonces siga orando por mí porque he visto como cosas raras. Entonces, al que está en la mentira no le gusta la verdad. Pero si nosotros somos perseverantes, se van untando de verdad, para decirlo así, ¿sí? Como coloquial, se van untando de verdad. El predicador no miente, se prepara, investiga, conoce y vive la verdad. No su verdad, la verdad.
porque una verdad acomodada a mi conveniencia, pues es una mentira. ¿Mm? Entonces, por eso no miente, sino que se prepara, investiga, conoce y vive la verdad. No significa que uno nunca tenga derecho a decir una mentira, aunque ojalá uno no las dijera. Pero sí significa que tu vida, si estás transparentando a Jesús, pues debe ser lo más clara posible, lo más veraz posible. Pero si tú vives en una mentira, imagínate el tormento de estar viviendo una cosa y predicando otra. Sí, sí ha pasado, yo sé que ha pasado, a mí me ha pasado. Y por eso sé cómo se siente. Por eso sé que no es lo bonito. Lo mejor es prepararse, investigar, conocer y vivir la verdad y predicar esa verdad. O sea, lo que yo te estoy diciendo hoy, yo lo vivo y lo he vivido y lo sigo viviendo y ahí me sigo preparando. Entonces está en armonía lo que yo te estoy contando con lo que yo voy viviendo. Pero si no fuera así, sería diferente mi sentir y seguramente que el tuyo también. 8. Aquí está, sí, esta es la que tiene subpuntos. 8. El predicador es el hombre de las bienaventuranzas. Acordémonos que en el Sermón del Monte, en Mateo 5, del 5 al 7, que es el sermón completo, pero en especial en el capítulo 5, los primeros versículos nos habla de las bienaventuranzas, las enuncia. Entonces, el predicador tiene corazón de pobre. Corazón de pobre, y en especial en el contexto de Mateo, no significa que no tengo dinero ni nada que dar. Corazón de pobre significa que Dios es la riqueza y que siempre lo pone en primer lugar. Esa es mi riqueza. Y si tú te quedas con el Señor, todo lo demás viene por añadidura, incluido el dinero. Pero quiero hacer esta especificación porque a veces confundimos y de pronto cuando un predicador que los conozco, yo conozco predicadores que, pues, ese es su trabajo, es su vocación y es su trabajo. Entonces los invitan a grandes congresos en otros lugares, pues tienen una tarifa y cobran por eso. Y entonces otras personas dicen, pero ¿y entonces dónde está el voto de pobreza? No, nosotros los predicadores no hacemos voto de pobreza. Y si te están dando algo de calidad, pues ¿por qué no dar ese pago de dinero con amor? ¿Se puede pagar con otra cosa? Sí. Sí, a mí me pagan con otra cosa, o sea, con oraciones, con bendiciones, y tengo esa satisfacción, pero no puedo caer en juzgar al que al hacerlo dice, sí, pero garantíceme tanto dinero. Entonces, esa persona, si Dios es su riqueza, aunque tenga una tarifa para su predicación, eso es asunto de él y Dios. Pero si Dios es su riqueza y siempre lo pone en primer lugar, su corazón es de pobre. No dice su bolsillo. Ahí no dice que el bolsillo tiene que ser de pobre. ¿Sí? Dice el corazón. Entonces, además, qué más bueno que uno tener corazón de pobre y bolsillo de rico, porque así ayudamos a muchas más personas con muchas más cosas y tantas obras que necesitan de ese aporte. Predicadores y con bolsillo de rico, imagínense, tenemos todo el combo completo. Pero bueno, me salí. Corazón de pobre es reconocerse necesitado de Dios y de su palabra. Reconocerse necesitado de Dios y de su palabra. Entonces, puedo tener todo el oro y la plata del mundo, pero si yo pienso que no necesito de Dios ni de su palabra, ya la embarré. Ya me equivoqué fe. Entonces, corazón de pobre es sentir que siempre necesito a Dios y a su palabra. B, es el que llora. El que llora con el pueblo. Acordémonos que si se ubica en la realidad de su pueblo, pues llora con el pueblo. Siente el sufrimiento del pueblo. Sabe que están sedientos de la palabra de Dios y por lo tanto consuela al pueblo. O sea, nosotros estamos llamados a ser consuelo para los demás, a consolar con nuestra predicación. Si tú eres de los que dan látigo en la predicación y condenas a todo el mundo al fuego del infierno, pues no estás consolando. No estoy diciendo que entonces toca decirle a todo que sí, no, porque por eso nosotros anunciamos la verdad. Pero hay muchas maneras de decir lo mismo. Nosotros estamos llamados a consolar al pueblo.
yo tengo una prima lejana, o sea, es hija de un primo mío, y ella no es creyente, ella es atea, pero ella sabe que yo soy muy creyente. Y un día que nos vimos en un centro comercial, ella, yo pues no la había visto hacía, yo creo que como unos 10 años, tal vez. O sea, desde que era niña y ya es adulta. Entonces tiene piercings y tiene tatuaje acá. Entonces me pareció súper cómica porque nos vimos, nos saludamos, ¿qué hubo, prima? ¿Qué más? No sé qué, era por una situación familiar que nos teníamos que ver. Y entonces empezó, mire, prima, me tatué. Y mire, este significa no sé qué, y este significa no sé qué. Y yo, ay, qué bonito ese arte, sí, está muy chévere. Oye, qué lindo ese tatuaje, te quedó bien. Entonces de repente hace así, me dice, miren, aquí también. Y se tatuó así, aquí. Y yo, uy, ¿y qué es lo que dice? Entonces me dijo, no, es la palabra no sé qué. Pero, ya. Y entonces me mira así como con cara rara. Me dice, ay, pero usted no hace caras como los otros que me dicen que son creyentes. Y yo, ¿qué cara te hacen? Pues hacen como, ay, uy, no. Le digo, ¿y para qué quiere que haga esa cara? No, pues porque todos los creyentes son así, todos amargados y me van diciendo que me voy para el infierno, entonces pensé que usted también me iba a condenar. Le dije, no, esa no es mi tarea. Entonces, bueno, hablamos algo de la familia de ella, duramos juntas como una hora y al final me dice, ¿sabe qué, prima? Con gente como usted, hasta uno le dan ganas de ir a la iglesia y de acercarse a Dios. No es que yo me esté poniendo ejemplo, pero pues es el testimonio que les puedo contar. Si yo a ella la ataco como la han atacado los otros, lo que hago es confirmarle lo que ella tiene en su cabeza, que Dios es malo, que Dios juzga. Pero si yo le muestro otra cara de Dios y le doy consuelo en lo que ella está vacía y le digo que Dios la ama, así, con tatuajes y todo, la ama, ¿eso no será lo que mueve un poquito más el corazón y le da un respiro y un consuelo? De pronto. Es el que llora porque no es ajeno al sufrimiento, sino que exhorta. Acordémonos que exhortar no es regañar, es animar, ¿sí? Es echar porras, no echar para la porra, sino echar porras, ¿sí? Como ánimo, tú puedes, vamos que sí se puede. Y habla con misericordia, habla con misericordia. Eso no significa que nosotros relativicemos el pecado, ¿sí? Lo que ofende a Dios, punto. Y eso ya queda en la misericordia del Señor. Pero nosotros hablamos con misericordia, mostramos un rostro de amor de Dios Padre que nos recibe con los brazos abiertos cuando nos arrepentimos de corazón. Entonces, podemos mostrarle a la persona, como en el ejemplo de la Eucaristía que te conté, eso que hiciste estuvo mal. Reconoce que estuvo mal, pero, o sea, no le estoy diciendo, no, pues sí, es que ese padre se enojó sin necesidad, pero le estoy hablando con misericordia. Bien. Además, es manso. El predicador es manso. Alguien manso es alguien dócil. Se deja poner la mano, como cuando un animalito es mansito. Uno dice, ay, tan mansito es porque se deja acariciar, se deja consentir. Si tú te le vas a acercar a una mascotita y el dueño te dice, ay, no toque que él es bravo, como, ay, qué susto. Pero le dice, no, ese no hace nada, ese es más mansito. O sea, como, lo puedo acariciar. El dócil se deja poner la mano del Señor, pero y además reconoce cuando se equivoca, porque tiene esa mansedumbre, esa docilidad, sin perder la autoridad. Acá en el libro se explica así, como es dócil, pero no es que se abaje, se agache. Así no dice el libro, pero digamos que lo que se interpreta no es que se embobe y todo el mundo le pueda pasar por encima. No, porque sigue teniendo la autoridad que viene de Dios, que lo llamó para ser predicador. Bien. Además, es justo porque conoce y vive la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es amor. La justicia de Dios es misericordia, que va y ve más allá de la ley. Así como San José. San José en la Biblia está catalogado como un hombre justo. Era un hombre justo. Y por ser un hombre justo, la ley le indicaba que tenía que repudiar a María y hacerla apedrear, porque estaba encinta y no era de él. Pero como su justicia
es de amor y misericordia, porque es la justicia que viene de Dios, va más allá de la ley. Y se deja guiar por el Señor y pasa por encima de la ley y no repudia a María ni la condena. ¿Bien? Entonces, así debe ser nuestra justicia, que vea y vaya más allá de la ley. Pues en esta situación. Además es misericordioso, pues va de la mano con ser justo. Pero ese misericordioso es el que siente en su corazón, en sus entrañas, el dolor del otro y sabe que el otro es su hermano y sabe que el otro también es hijo de Dios, y ese sentir, ese sufrimiento nos llena, nos hace más bien, nos mueve, ¿sí? No es una, así como sufre y se queda quieto. No, la misericordia te pone en acción. Cuando se han presentado todas estas marchas feministas de estas mujeres haciendo cosas terribles, porque hacen cosas terribles, y diciendo cada afirmación que yo digo, pero ¿de dónde sacan tanta bobada? Yo no, mi posición no es enojarme con ellos. Bueno, de pronto al principio sí, porque a veces se pasa. Hacen unas cosas con las imágenes de la Santísima Virgen y del Señor que sí, en principio es como, uy, estas mujeres, pero cuando les veo su cara de sufrimiento, digo, ay, Dios mío, estas pobres mujeres, ¿cómo las habrán tratado? Porque así no nacieron. O sea, ¿cómo habrá sido esa etapa de ellas dentro de la pancita de la mamá cuando nacieron? ¿Qué les habrán dicho? ¿Qué les pasó durante su infancia para que hayan llegado a esto? Y me pongo a orar por ellas. Y le digo a la gente, ay, oremos por ellas. Y hay muchos hombres, no sé si los han visto en esas manifestaciones feministas con su camándula en mano, orando el rosario ahí en medio de ellas, y ellas escupiéndolos, pateándolos, atacándolos, y ellos ahí firmes, firmes en su oración. Es porque ellos están mostrando esto, misericordia. Ellos no las atacan, oran por ellas, porque saben que lo que ellas necesitan es reconocer a Dios en su vida. Lo que realmente les pasa es que han crecido muy carentes de amor, seguramente. No conocen este verdadero amor del Señor. El predicador tiene el corazón puro, o sea, no tiene dobles intenciones, y aprende a combatir los malos pensamientos y los malos sentimientos. El hecho de que seamos predicadores no nos hace exentos de estar expuestos a tentaciones y a tener a veces como esos arranques de pensamiento de ira, de sí, no nos hace exentos de eso, pero sí nos hace que nosotros aprendamos a manejar mejor esas emociones negativas. Sí nos ayuda a combatir que se viene el mal pensamiento como de venganza y lo dice, no, en manos del Señor. Como que siente uno por allá como ese rencor, Señor, toma mi corazón. O sea, podemos tener esos momentos, pero ese tener el corazón puro hace que nuestra intención se vaya purificando. Entonces no predico con dobles intenciones, ¿sí? No predico como para mi conveniencia, sino que hacemos que sea Dios el que se vea en nuestra predicación. Además, es pacífico. Pacífico es que da la paz, es que vive la paz y a los que están a su alrededor les genera paz. Es esas personas que cuando llegan a tu casa, tú sientes paz. Esas personas que tú les dices como, ay, es que usted llegó y como que, ay, gracias. ¿Sí? Eso, no que le digan a uno, y tenía que llegar. Es pacífico es porque cuando tú llegas a una familia, llegas a una parroquia, llegas a una comunidad, transformas la tormenta en calma porque tú eres el reflejo de la paz de Jesús. Tú reflejas esa paz del Señor y acuérdate que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Eso nos lo enseñó San Pablo en Filipenses, en el capítulo 4. La paz del Señor sobrepasa toda inteligencia. No la puede entender sino el que la vive. Y a veces ni siquiera uno dice, yo tan en paz que estoy, ¿esto qué será? Además, este predicador es calumniado y perseguido por la causa de Jesús. Calumniado y perseguido por la causa de Jesús. Pero no está buscando venganza, no está buscando defenderse,
sino que en medio de esa calumnia, que además Jesús la anunció, ustedes serán perseguidos, ustedes serán calumniados, vendrán tribulaciones por mi nombre. O sea, esto tiene su parte de eso, de persecución, de, digamos, de tormento. Dice aquí el libro, no todo es color de rosa, no todo es dulce. Esta elección del Señor para nosotros también nos trae que nos persigan y que nos calumnien, pero es por la causa de Jesús. Entonces, el planteamiento de acá del autor es, el predicador aprende que aunque le armen chismes y aunque lo persigan, él no va a tomar venganza, él no se va a defender y va a saber vivirlo con paciencia, porque la recompensa llega fija y es del Señor. Porque todo lo soporta por amor a Jesús. Como en el ejemplo que les ponía de estos hombres que se meten allá a las manifestaciones feministas a orar el rosario y a arrodillarse, a clamarle al Señor misericordia para estas niñas. Yo, créanme, yo veo esos videos y yo me les quito el sombrero a esos muchachos. De todo lo que les hacen estas mujeres, cómo los ultrajan, cómo los quieren tentar a que ellos suelten su pamándula y dejen su cadena de oración y ellos todo lo soportan por amor a Jesús. O sea, eso a mí me parece supremamente admirable. 9, ya casi. Vamos en la 9, son 12. Usa los carismas, pero para usar los carismas, pues hay que estudiarlos, hay que conocerlos, hay que discernir cuáles son los que tú tienes y usarlos. Si nosotros no sabemos nada de carismas, pues no podemos dar razón de ellos, así que menos vamos a poder usar, aunque hay gente que usa los carismas sin darse cuenta, sí, eso sí nos pasa, ¿para qué? Pero qué bonito sería que tú como predicador te des cuenta de todos los regalos que Dios te da, que el Espíritu Santo es tan generoso que te ha dado un montón de carismas para que tú puedas ejercer este ministerio de la predicación y que aprendas de ellos para que cada vez los puedas encauzar mejor. ¿Por qué? Porque además son para la gloria de Dios, no es para que te vean a ti. Entonces, si el dueño de los carismas es el Espíritu Santo, pues al que hay que pedirle que nos muestre cómo se usan es al Espíritu Santo. Al que hay que rendirle cuentas, pues es al Espíritu Santo. Y siempre que usamos los carismas es para la gloria de Dios. No es para la gloria personal, es para glorificar al Señor. Para que otros también cuando te vean usando los carismas se antojen y glorifiquen al Señor y aprendan a usar sus propios carismas. El predicador es miembro del cuerpo místico de Cristo. Esto ya es una cosa así teológica como, pero es muy sencillo. Y nosotros lo sabemos, porque en la palabra está. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos los miembros que conformamos ese cuerpo inmenso del Señor. Entonces, que nosotros predicadores seamos miembros del cuerpo místico de Cristo nos tiene que dar un sentido de pertenencia a la iglesia de Jesucristo. Cuando tú tienes sentido de pertenencia, tú amas, tú cuidas, tú en cierta medida defiendes, tú conoces. Entonces, este sentido de pertenencia, piénsalo, pues tal vez con la iglesia seguramente lo vives, pero piénsalo con tu familia. Tu sentido de pertenencia a tu familia hace que tú siempre quieras estar en la reunión con ellos, que donde ellos están tú estés, que si los ves enfermos tú quieras ir, quieras ayudar de alguna manera, que tú quieras servirles. O sea, piensa en esto y míralo acá. Si somos el cuerpo de Cristo y pertenecemos a esta iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tenemos ese mismo afán. Si vemos algo enfermito, queremos ir allá, queremos servir. ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Y amamos esta iglesia. Eso no significa que no nos podamos juntar con los de otras iglesias. De hecho, yo, digamos, me contacto bastante seguido con una colega mía, porque tenemos la misma profesión, que ella no es católica, es cristiana, pero no católica. Pero luchamos por lo mismo, luchamos por la familia, por la vida, conocemos ambas los mismos autores de las teorías feministas, de la identidad e ideología de género.
Entonces, juntas trabajamos muy bien y ella sabe que yo soy católica al 100, yo sé que ella es cristiana no católica y ninguna de las dos está intentando jalar a la otra, sino que estamos complementando el trabajo. ¿Por qué? Porque ambas sabemos que las dos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ella está en una iglesia no católica, pero nunca ofende a mi iglesia, jamás, nunca se mete con mi iglesia, ni con la Virgen María, jamás. Es una mujer supremamente educada y respetuosa. Entonces, este saber que pertenecemos al cuerpo de Cristo nos hace más fraternos también con los demás. Amamos la cabeza, que es Jesucristo, y amamos cada miembro del cuerpo, aunque algunos no quieran pertenecer a ese cuerpo. O sea, nuestra tarea, aún con los que no creen en el Señor, es amarlos, porque Dios a ellos también los ama, aunque ellos no se quieran dejar amar. Pero esto es como la tarea del predicador. Dios te escogió a ti para llevarle a los oyentes a Jesús. ¿Sí me hago entender? O sea, está mal redactado. Pero Dios te escogió a ti para que tú des a conocer a Jesucristo y todo lo que Dios ha hecho por amor a los que te están oyendo. Entonces, los que te oyen tienen que entender el mensaje de salvación que viene de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si nosotros tenemos conciencia de que le pertenecemos al Señor y le ayudamos a los que nos escuchan a que se den cuenta que ellos también le pertenecen a ese Dios, los ayudamos a tomar conciencia, nuestra tarea se va cumpliendo mejor, ¿sí? Es miembro del cuerpo místico de Cristo. Con el ex jefe que les comento, fíjate que él empezó renegando de que yo le dijera Dios lo bendiga y renegando de Dios a pedir oración. Y yo sé que sí organizó su vida mucho mejor. La vida de él era un poquito más desordenada y desordenada. Entonces, estoy segura que Dios ahí hace su obra y que él entiende y sabe que aunque él no quiera creer en Dios, Dios lo ama y Dios fue el que lo creó. Estoy segura que él ya se dio cuenta de eso. Entonces, característica número 11, tener la visión del plan de Dios. El predicador tiene esa visión del plan de Dios, es decir, conoce qué es lo que Dios quiere para su pueblo. ¿Cómo lo conozco? Pues a través de la Sagrada Escritura y a través de la voluntad de Dios para mí, para cada uno, para sí mismo. Aquí el autor plantea eso, dice, es en dos dimensiones, esta visión del plan de Dios es en dos dimensiones. Es conocer la Sagrada Escritura porque ahí está la historia de salvación y lo que Dios quiere para su pueblo. Esa es la manera general. Y está lo particular. ¿Qué es lo particular? ¿Cuál es el plan de Dios para mí? ¿Cuál es el plan de Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios en lo que tú haces? ¿Dónde te quiere Dios? Entonces, tener esa visión del plan de Dios está en lo general y en lo particular, en lo personal. Es saber que tú eres escogido para anunciar la salvación, porque tú ya te diste cuenta que tú eres salvado. Entonces, no sé, como que cada punto del perfil es una responsabilidad muy grande. Y la número 12, tiene celo por el Evangelio, es celoso con el Evangelio, es decir, no solo lo conoce, sino que el corazón del predicador arde por predicar a tiempo y a destiempo. O sea, es tanto que uno, como que aquí y allá, quiere estar predicando y cada vez que a uno se le acerca a alguien a contarle un problema, la respuesta que uno le tiene es el Señor. Acércate al Señor, voy a orar por ti, te voy a poner en cadena de oración. Yo he tenido la oportunidad de acompañar en proceso a personas no creyentes. Es rarísimo. Cada vez que me pasa me siento rara, pero bueno. Una señora que me pidieron una vez que acompañara porque se separó y tenía un problema terrible. Siempre los acompañamientos que yo hago los hago con la palabra de Dios y en oración. Y con Eucaristía, o sea, les pongo ejercicios de ir a Eucaristía y hacer esto. Con otros vas a confesarte así y así. Cuando a mí me llega alguien no creyente, pues esos ejercicios vuelan y me quedo solo con la parte teórica, aunque no significa que no trabaje lo espiritual, pero no lo trabajo con como diciéndole de frente, Dios,
Como esto me pasa, el corazón del predicador arde por predicar a tiempo y a destiempo, aun cuando la persona me diga que no es creyente, yo cuando le hablo de su relación espiritual y de su trascendencia, inevitablemente le estoy predicando, ¿sí? Le estoy diciendo que Dios la creó. ¿Tú no quieres creer en Él? Ok, es tu decisión. Y Dios es tan lindo que te lo respeta. Pero Dios te creó y así te ama. Entonces, esto hace que nosotros no nos podamos quedar callados. De hecho, aquí el libro dice que este celo por el Evangelio es la fuerte señal de que el predicador es escogido para esa misión. O sea, si tú sientes que esa necesidad de estar hablando de Dios todo el tiempo, no solo de palabra, sino con tu vida, cuando escribes, cuando estás pensando, estás todo, ay Dios mío, ¿será que aquí, será que allá? Significa, esa es una fuerte señal de confirmación de que sí has sido escogido para la misión de anunciar a Jesucristo. Por eso puse ahí, mejor dicho, no se puede callar. No puede dejar de hablar del Señor. Aunque le digan que no, dice, no, pero ¿cómo no voy a hablar del Señor? Por Dios. Bien. Conclusiones. Ahí se me coló una que no era de acá. Esta, conclusiones. Conclusiones. Debemos ser anunciadores a ejemplo de Jesús, de Pablo, de Apolo, y puse puntos suspensivos, porque aunque en el Nuevo Testamento estos son como los grandes referentes, y de hecho el libro acá en este capítulo dice, este capítulo lo vamos a abordar para mirar el ejemplo de Jesús, de Pablo y de Apolo. Yo pienso que hay otros muchos grandes predicadores en la historia que nos pueden ayudar con su ejemplo a cómo anunciar. Indudablemente el ejemplo de ejemplos pues es Jesucristo, ¿no? Que es el anunciador del reino. Pero también tengamos en cuenta que Jesús dijo que haríamos cosas iguales a las que él hizo y aún más grandes que las que él hizo. Y en cada momento de la historia se ha requerido una predicación apasionada, ¿sí? En cada instante de la historia, por la situación de ese momento, se necesita la predicación. En el momento histórico en el que estamos, se requiere también la predicación. Y se requiere y enfrentamos otros problemas que a lo mejor hace, no sé, décadas o siglos no se enfrentaban esos problemas. A nosotros nos tocaron estos. Este es nuestro momento histórico. Esto es nuestro momento de prepararnos y de predicar con fuerza la palabra, la verdad, el evangelio, así como Jesús, como Pablo y como Apolo, con esa energía, con esa, permítanme decirlo, con esa berraquera, ¿sí? De anunciarle al otro que el Señor vive y resucitó y es el que nos salva y empezar a transformar esta realidad en la que estamos viviendo. El Espíritu Santo nos guía y nos da toda la dotación para cumplir la misión. Cuando el Señor te escogió para predicar, no te escogió de Pin Marín de Opicue, no. El Señor te escogió, número uno, porque ya te tenía ahí como el ojo puesto. Te escogió para que tú fueras mejor, pero no es que te lance para la misión, como así, como, usted va a predicar, pum, vaya. No. Cuando Él te escoge, te pone la guía y te da la dotación, o sea, ya te dio los carismas, te dio lo que necesitas, te da la inteligencia para que tú puedas cumplir esa misión. O sea, ni vas solo, ni vas desarmado, vas respaldado por el Señor. Entonces, esta elección del Señor, esto que nos haya escogido a ti y a mí para predicar, yo creo que esta frase ya la hemos oído. No nos escogió porque éramos lo mejor de lo mejor. Nos escogió para que nosotros fuéramos mejores y creciendo y siendo mejores, los demás, viendo eso, también aprendan de tu testimonio. Y se antojen de este Señor hermoso que es tan lindo. Es que yo vivo muy enamorada del Señor. Las herramientas de crecimiento espiritual son esenciales para el predicador. Son esenciales para cualquier creyente. Pero piensa esto.
Las herramientas de crecimiento espiritual, ¿cuáles son? Las que están en Hechos 2, 42 al 45, que son la palabra, la Eucaristía, la oración, la vida comunitaria y el servicio. Para cualquier creyente son herramientas esenciales, pero nosotros los predicadores estamos llamados a crecer en ellas mucho más, como a estar más conectados, ¿sí? Como que lo siento así porque nuestra tarea de predicar y de anunciar es con tanta responsabilidad, porque nosotros estamos como ahí en la primera línea, en la primera línea del Señor, estamos ahí como poniendo el pecho, como diciendo, sí, Señor, aquí estoy dispuesto a anunciar tu palabra, me van a perseguir, no importa, aquí estoy, Señor. Entonces, estas herramientas tienen que estar muy afianzadas, la oración, la lectura de la palabra, además porque predicamos palabra, la vida comunitaria, la Eucaristía, obviamente, porque ahí es donde estamos en comunión con el Señor, y el servicio. ¿Sí? Entonces, por eso puse esa conclusión. Somos predicadores en constante formación y crecimiento. La tarea continúa. O sea, no es que hoy ya, sí, ya como llevo 20 años predicando, ya, ¡tarán! No. No, porque además la historia también va cambiando, entonces toca irnos preparando cada vez más para lo que viene, lo que sigue, qué más sigue, qué más sigue. Entonces, como hay que estar siempre alerta, siempre atentos, siempre listos, así como los Boy Scouts, somos predicadores en constante formación. No podemos dar por hecho que como yo ya estudié tal cosa, ya me lo sé. No. Tenemos que seguirnos formando. En crecimiento constante en todos los aspectos. O sea, les repito, si alguien me hubiera grabado a mí cuando yo tenía 16 años, 15, 16 años, me hubiera grabado una predicación y la mostrara hoy día, no, qué oso. O sea, como que, ay Jesús, ¿yo qué dije? Pero si hoy me graban y por gracia del Señor yo sigo predicando y cuando yo cumpla 60 me muestran un video de hoy, posiblemente esa de allá de los 60 del futuro, mire y diga, uy, no, pero ¿cómo fue a decir eso? ¿Sí? Porque estamos en constante evolución, estamos en constante crecimiento. La tarea continúa, no para. Por eso es a tiempo y a destino. Tu tarea no se va a acabar, continúa. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, he logrado en tiempo récord tratar estos 12 puntos, bendito sea el Señor, que aparejó todo el tiempo para poder mirar este perfil del predicador, estas 12 características más conclusiones. Voy a dejar de compartir pantalla porque yo pienso que después de todo esto tan hermoso que nos ha mostrado el Señor, yo creo que es bueno que oremos dándole gracias a Él, ¿cierto? Esto tan lindo no vamos a dejar así, pues, como pasar derecho, ¿bien? Entonces, pongámonos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú hoy nos muestras que nos has escogido con mucha responsabilidad, Señor. Tenemos muchas responsabilidades, pero sabemos que no estamos solos en esta tarea, sino que tú vienes con nosotros. Gracias, Señor, por fijarte en nosotros. Gracias, Señor, por llamarnos a servirte. Gracias, Padre Santo, porque hoy nos has mostrado 12 características para que podamos seguir creciendo, seguir mejorando nuestro servicio. Gracias, Padre bueno, porque con tu misericordia nos miras, nos tratas, nos cuidas, nos llevas, porque tú, Señor, eres quien nos respalda en esta tarea. Bendito eres tú, Señor. Grande, maravilloso y poderoso, Señor, que te has fijado en estos hijos tuyos para cumplir esta tarea tan grande. Enséñanos, Señor, ayúdanos a seguirte anunciando, a seguir anunciando tu salvación, tu vida, tu amor en este mundo, Señor, que a veces parece que está careciendo mucho justamente de eso, de amor, de misericordia, de vida. Ayúdanos, Señor, a predicar no solo con nuestra voz, sino con nuestro ejemplo también, a predicar con nuestro testimonio, Señor, a llevar la verdad por bandera. Gracias, Señor, porque hoy nos muestras que desde que empezamos hasta hoy sí hemos crecido y también nos muestras que todavía hay más para donde crecer.
Padre Santo, qué hermoso es saber que somos hijos tuyos y que como hijos tuyos nos mimas, nos consientes, nos acompañas, nos respaldas. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso que haces en nosotros, por todo lo que nos das. Bendito seas, Señor, porque además nos regalas esta familia, esta comunidad de hermanos, esta iglesia santa, en la que tenemos una familia inmensa, una familia llena de amor, Señor. Gracias. Gracias porque no estamos solos, estamos muy bien acompañados y de tu mano divina seguimos adelante. Gracias, Señor, porque aunque la tarea es grande y es ardua, siempre estás ahí para darnos ánimo, para consolarnos, para fortalecernos y hacer de nosotros canal de bendición para los demás. Y también llevarles a ellos esa gracia, ese consuelo, esa fortaleza, ese amor que viene de ti. Ayúdanos, Señor, a ver a los demás como hijos tuyos, aunque hagan cosas que no nos gustan. Ayúdanos a verlos con tus ojos amorosos para poder ser ese canal de amor para ellos y que ellos también se puedan conectar con esa fuente de amor inagotable que eres tú. Gracias, Señor, por tu generosidad, por tu amor, por tu misericordia, tu perdón, tu bendición. Alabado seas por siempre, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis hermanitos, 8 en punto.